Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 367. Reunión de sectas, yo lo quiero también. Eso es una mierda. Este tipo de tesoro natural es inaudito. ¿Quién no lo querría? Incluso sin la energía espiritual inmortal, simplemente elevar la base de cultivo era suficiente para que todos sintieran envidia. Había que saber que cuando los cultivadores tomaban pastillas, la mayoría de las veces, las tomaban en función de su base de cultivo actual. No usarían pastillas que tuvieran un efecto medicinal demasiado fuerte. Por ejemplo, los cultivadores del establecimiento de la fundación tomarían el fluido de cultivo de los cultivadores del establecimiento de la fundación. No tomarían directamente el fluido de cultivo de los cultivadores de Golden Core. Incluso si hubiera tesoros naturales, normalmente sería necesario refinarlos y convertirlos en pastillas para tomar. Esto se debía a que si un cultivador tomaba imprudentemente una pastilla que tenía un efecto particularmente fuerte, le causaría problemas. Por ejemplo, el poder espiritual del cultivador se saldría de control y sería poseído por el diablo. O bien, el poder espiritual dentro de la píldora medicinal sería mixto y difícil de absorber. Sin embargo, el melocotón de la inmortalidad en realidad elevó directamente el nivel de cultivo del cultivador para romper el cuello de botella de 2 niveles de cultivo. Este efecto ya era bastante aterrador. Sin mencionar que después de eso también estaba la energía espiritual inmortal. Pero desde otra perspectiva, fue una prueba aún mayor de las palabras de Lupin. Un melocotón de la inmortalidad fue suficiente para garantizar la entrada de un cultivador a la etapa inmortal. El escenario con el que soñaba un cultivador estaba garantizado por un melocotón de la inmortalidad. Aparte de la corte celestial que mencionó Lupin, ¿cómo se podría entregar a alguien un tesoro tan precioso? Lupin también estaba viendo la transmisión en vivo. Estaba muy satisfecho con el modo de acción de la otra parte. De esta forma, se trataba de una campaña de marketing encubierta para él. Esto hizo que su plan publicitario fuera aún más sencillo. Se podría decir que esta noticia hizo que todos los cultivadores por encima del escenario inmortal en el planeta Fengmin se sintieran particularmente apesadumbrados. Como resultado, cada vez más personas comenzaron a preocuparse por qué hacer con este asunto. 10 días después, Lupin anunció otra noticia. Un amigo suyo del escenario inmortal vendría al planeta Fengmin. Ya no pasaría mucho tiempo. El supuesto amigo de la etapa inmortal era, naturalmente, Yunin. Anuncios de Put Future. Una vez que se mencionó este asunto, los cultivadores de alto nivel en Fengmin Planet se volvieron aún más locos. ¿En realidad vendría un inmortal de la corte celestial? ¿Qué deberían hacer? Por lo tanto, dirigido por los líderes de las sectas principales, el planeta Fengmin era famoso. Todos los mejores cultivadores se reunieron. Estaban listos para discutir una solución. Lupin también fue invitado. Para decirlo sin rodeos, las personas que originalmente eran escépticas ya habían creído lo que dijo Lupin. Estaban listos para encontrar una salida. La ubicación se estableció en la secta de los 10.000 Budas. Un grupo de cultivadores avanzó uno tras otro, y Lupin no fue la excepción. Trajo a Wang Xiaoqi. Todas estas personas conocían a Wang Xiaoqi, por lo que después de ir, serían aún más intimidantes. Esta era la primera vez que Lupin venía a la secta de los 10.000 Budas. Dentro de la secta, había todo tipo de templos antiguos. Cuando Lupin y Wang Xiaoqi llegaron a la puerta principal, había monjes que les daban la bienvenida abriendo el camino y llevándolos a la secta. Pronto llegaron al lugar donde se llevó a cabo la reunión. En ese momento, los peces gordos de las distintas sectas ya habían llegado. Cuando vieron a Lupin y Wang Xiaoqi, todos se levantaron para darles la bienvenida. Maestro de secta Lu, ven rápido. Jajaja, el maestro de secta Lu está aquí. Ahora tenemos una respuesta. Incluso el abad de la secta de los 10.000 Budas, Huimin, sonrió y dijo: Lu, hoy tienes que contarnos en detalle qué está pasando exactamente en la corte celestial. Además, ¿qué está pasando con ese exaltado inmortal que vendrá en unos días? Para decirlo sin rodeos, el objetivo principal de esta reunión era obtener información de Lupin. Lupin estaba naturalmente bien informado. Sonrió levemente y se sentó a su lado bajo la guía del maestro Zen Huimin. Wang Xiaoqi se sentó junto a Lupin. El grupo de cultivadores miraba a Wang Xiaoqui de vez en cuando y comenzó a hacer cálculos en sus corazones. Para decirlo sin rodeos, esta mujer debería ser la persona con la fuerza de combate más fuerte en el planeta Fengmin. Luego, comenzó una alegre ceremonia para halagar a Lupin y Wang Xiaoqui. Los líderes de las distintas sectas y clanes les dieron a los dos una ronda de halagos.
Al final, estas personas tenían sus propios planes en mente. XT. Anuncios de Put Future. Después de halagar a estas dos personas, realmente hubo un problema. Sería mejor si Wang Xiaoqi tomara la iniciativa. Al ver que la atmósfera se estaba volviendo más cálida, Ming dijo con una sonrisa. Lu, quiero preguntar, ¿es cierto lo que dijiste en la transmisión en vivo? Por supuesto que es verdad. Y tengo noticias confiables. El ejército del escenario inmortal llegó al dominio estelar del sureste y abrió el escenario inmortal. Lupin anunció una noticia importante con una sonrisa. Al escuchar esto, todos se quedaron sin aliento. ¿Cuántas personas hay en el ejército del escenario inmortal? No hay mucha gente. Solo hay un cuasi santo, 2 o 3 inmortales diamante y más de 30.000 inmortales humanos, inmortales de oro e inmortales del cielo, dijo Lupin en un tono relajado. Sin embargo, todos los presentes tenían una expresión solemne en sus rostros. La fuerza de la corte celestial era realmente aterradora. Incluso si reunieran toda la fuerza del planeta Fengming, no podrían oponer ninguna resistencia frente a una fuerza tan poderosa. Todos los presentes se quedaron en silencio. Después de un largo rato, Ming preguntó con una expresión solemne. Me pregunto de dónde sacó Lu esta noticia. Lupin sonrió y dijo. Yo. ¿No fui al escenario inmortal la última vez? También estoy familiarizado con estos inmortales. Como van a construir instalaciones de comunicación, contraté a un grupo de personas de Fengming Planet. Al escuchar esto, todos se sorprendieron. ¿Lupin había hecho algo tan grande sin saberlo? Sin embargo, esos cultivadores no saben a dónde van. Los inmortales no quieren reunirse con cultivadores comunes, así que creo que todos pueden entenderlo. Comprendido. Todos estuvieron de acuerdo al unísono. Sin embargo, nadie sabía lo que estaban pensando. A Lupin no le importaba. Habló con confianza. Esta es la situación ahora. Según información confiable, Fengming Planet se convertirá en uno de los primeros planetas en ser tomado por la corte celestial. Esta es una gran oportunidad. ¿Qué quieres decir? Preguntó el patriarca de la secta Nube Azul con voz profunda. Lupin no lo ocultó, dijo honestamente. Hay más de 10.000 planetas en todo el dominio estelar del sureste. No tengo miedo de decirles que estos planetas serán conquistados tarde o temprano. Sin embargo, para nosotros. En realidad, no hay diferencia entre ir a la corte celestial e ir al escenario inferior. No tengo miedo de decirles a todos ustedes que el mayor beneficio de ir a la corte celestial es el mérito del cielo y de la tierra. El mérito del cielo y la tierra puede ayudarnos a comprender el Dao y aumentar nuestra base de cultivo. Todo el mundo debería saber que desde que entramos en las etapas inmortales, la comprensión del Dao es en realidad más importante que el simple cultivo. La mirada de Lupin recorrió a todos. Lupin sonrió, sin embargo, el mérito del cielo y la tierra no es gratis. Según la posición y contribución de la corte celestial, tiene un impacto. En este momento, la región estelar del sureste acaba de establecerse y es el momento perfecto para contratar gente. Si ingresamos a la corte celestial, ¿no sería el momento perfecto para mostrar nuestras habilidades? Por tanto, esta es la gran oportunidad que mencioné. Aunque no podemos compararnos con los inmortales originales de la corte celestial, en comparación con los otros planetas, tenemos la ventaja. Al ver que Lupin estaba tan relajado, los demás se sintieron apesadumbrados. ¿No podemos simplemente no ir? Alguien no pudo evitar preguntar. Todos miraron a Lupin, esperando escuchar una solución. Desafortunadamente, Lupin se limitó a sacudir la cabeza y dijo, es imposible. Como planeta piloto, nuestro planeta Fengming ha recibido mucha atención. Si no vamos, seremos los primeros en destacar. Definitivamente moriremos sin un lugar de entierro. Él sonrió y continuó. Entonces, todos, ahora solo hay un camino para nosotros. Eso es aceptar obedientemente el control de la corte celestial, alistarnos y hacer todo lo posible para encontrar una manera de mantener el planeta Fengming funcionando sin problemas después de que nos vayamos. No tengo miedo de decirles a todos que el inmortal que vendrá es uno de los gerentes de Fengming Planet en el futuro. Ella tiene la base de cultivo de un inmortal del cielo. Si realmente quieres hacer algo con las pocas personas que dejaste atrás, me temo que estos discípulos y nietos morirán sin un lugar de entierro. Para decirlo sin rodeos, el objetivo final de la propaganda era que estos cultivadores se dieran cuenta de que la resistencia era inútil y que la obediencia era la mejor manera de perdurar. En cuanto a lo que pensaban y si escucharían, Lupin no estaba preocupado. En ese momento, alguien vio las pistas. Parece que el maestro de secta Lu ya desertó a la corte celestial, ¿verdad?
Capítulo 368. Caos 1. Lupin sonrió ante la pregunta y dijo: ¿es importante para mí unirme a la corte celestial o no? Lo más importante es lo que piensas. El grupo de cultivadores se quedó en silencio. Fue tal como dijo Lupin. Si Lupin se unió a la corte celestial o no, tuvo poco que ver con ellos. Al ver que todos se quedaron en silencio, Lupin dijo: en realidad, no importa lo que pienses. Después de todo, aquellos que causan problemas solo morirán. Lupin sabía muy bien que no podía revelar sus preocupaciones, las de la corte celestial y las de Yun Xiao. Estas personas eran así. No conocían ninguno de los objetivos y preocupaciones de la corte celestial, por eso eran más honestos. Una vez que se enteraran de las preocupaciones de la corte celestial, podrían armar un escándalo por estas cosas para maximizar sus beneficios. Sin embargo, era obvio que Lupin no quería que fueran así. Entonces, Lupin no les dijo muchas cosas, incluyendo que Lupin se convirtió en el planeta oficial de Fengming Planet. Y también que la corte celestial quería suavizar las cosas. Solo habló de la fuerza de la corte celestial y de lo que iban a hacer. Lupin no tenía la intención de hablar con ellos como representante de la corte celestial. Porque una vez que hablaran con ellos en esta capacidad, inevitablemente caerían en un largo proceso de disputa. Esto no era lo que Lupin quería ver. Leyendo en mi voice novel. Por favor. No hablarían de ello, solo les informarían. El resultado final fue que no aceptarían ninguna condición. El resultado final de una reunión general fue que estos ancianos de la secta se pusieron aún más nerviosos. Anuncios de Put Future. Unos días después, Yun Ying llegó al planeta Fengming como miembro de la corte celestial. Todo esto había sido discutido entre ella y Lupin. Lupin dirigió un grupo de ancianos de la secta para darles la bienvenida. La escena era extremadamente animada. Sin embargo, nadie sabía lo que estaban pensando estas personas. Lo que Lupin quería crear era una atmósfera en la que el día en que la corte celestial tomara el control del planeta Fengming se acercaba cada vez más. Después de eso, estos ancianos de la secta encontraron rápidamente a los cultivadores del planeta Fengming que habían ido a las etapas inmortales para construir. Este no fue un asunto difícil para ellos. Zhou Yong fue uno de ellos. En ese momento, estaba mirando a las personas frente a él con el rostro lleno de ansiedad. Estas personas solo los habían visto antes por televisión. Todos eran funcionarios de alto rango de las principales sectas del planeta Fengming. Wei Ming sonrió y dijo: joven, no te pongas nervioso. Toma una taza de té. Ya lo habían preparado todo. Hace unos días fuiste a un planeta alienígena para realizar la construcción, ¿verdad? Wei Ming eligió sus palabras con cuidado y trató de no revelar ninguna información. De esta forma la información sería más fiable. Zhou Yong asintió y dijo: sí, trabajé durante unos meses. ¿Cuántos días estuviste de viaje? ¿Qué hiciste? Preguntó Wei Ming con una sonrisa. Después de confirmar la distancia, sabrían si estaba lejos o no. Zhou Yong frunció los labios y dijo: hablando de esto, originalmente pensé que era un transporte público a gran escala. Al final, después de volar fuera del planeta durante menos de una semana, llegué a mi destino directamente a través del nodo espacial. No sé dónde está, pero estaba construyendo un dispositivo de comunicación allí. No hice nada más. Los corazones de los líderes de la secta se hundieron. ¿Una semana? En la actualidad, el nodo espacial más cercano al planeta Fengming no estaba tan cerca. XT. El rostro de Wei Ming estaba sombrío. Esto significaba que si ese lugar fuera realmente la corte celestial, el planeta Fengming sería el más afectado. ¿Cómo está el entorno de la construcción? ¿Cómo va el tratamiento? Anuncios de Put Future. Al mencionar este asunto, Zhou Yong sonrió y dijo: el ambiente es realmente asombroso. La energía espiritual allí es mucho más densa que la de nuestro planeta Fengming. Normalmente, cuando cultivo, el efecto es muy fuerte. Además, me dan muchos dólares estrella y la comida también es bastante buena. Si no fuera por la finalización del proyecto, no estaría dispuesto a volver. Después de eso, Wei Ming pidió más detalles. Sin embargo, Zhou Yong y los demás trabajadores de la construcción no pudieron abandonar la base en absoluto. ¿Qué podrían saber ellos? No sabían nada de nada. Después de preguntar por ahí, no obtuvieron mucha información. Después de despedirlo, se miraron. Wei Ming suspiró y dijo: lo que dijo Lupin probablemente sea cierto. Es solo cuestión de tiempo antes de que la corte celestial controle el planeta Fengming. Entonces, ¿qué debemos hacer? En esta situación, era muy difícil para cualquiera resistirse.
Después de todo, la diferencia de fuerza entre los dos bandos era demasiado grande. De hecho, no solo ellos, sino también los cultivadores de demonios también estaban discutiendo este asunto. Con la llegada de Yun Yin, algunos medios de comunicación informaron sobre este asunto uno tras otro. Quedó expuesto el asunto del planeta Fengmin a punto de entrar en el modo libre de inmortales. Sin embargo, al mismo tiempo, la corte celestial enviaría inmortales para servir como funcionarios del planeta Fengmin, y también se escribió la cuestión de hacerse cargo de todos los asuntos. Estas cosas fueron, por supuesto, la noticia de que Lupin hizo que Wang Xiaoqi liberara intencionalmente, para decirles a estas personas que no tener inmortales no significaba que pudieran divertirse. Era solo que se extraerían los inmortales de varias facciones. Ya fueran los humanos o los demonios, todos estaban llenos de incertidumbre sobre el futuro. Por supuesto, Lupin definitivamente no era uno de ellos. Con una serie de publicidad, la fuerza de la corte celestial y las cosas que estaban a punto de suceder, la gente de Fengmin había hecho algunos preparativos en sus corazones. La mayoría de las sectas y fuerzas, tal como esperaba Lupin, comenzaron a eliminar algunos peligros ocultos y a negociar. Esto incluyó la coordinación de los intereses de todas las partes y algunos preparativos para el futuro. Lupin no tenía intención de involucrarse en estos asuntos. Estas sectas y cultivadores, sin saberlo, habían aceptado la noticia que Lupin les había dado. Incluso habían comenzado a aceptarlo desde el fondo de sus corazones. Esto se debió a que no tenían otra opción. Hablando de eso, según el plan que Lupin había hecho para Yun Xiao, la gestión inicial de la corte celestial no involucró asuntos específicos. En esencia, siempre y cuando no fuera por la intervención de los dioses celestiales lo que provocó bajas a gran escala, no importaba. Capítulo 369. Caos 2. Las batallas ordinarias fueron esencialmente permitidas por el Dao celestial. Sin embargo, desde el punto de vista de los inmortales en la corte celestial, si fueran descuidados y causaran caos y bajas a gran escala, definitivamente tendrían que asumir la responsabilidad. Por tanto, el primer paso fue suavizar la transición lo más posible. Una vez que la transición fue fluida, también fue posible estudiar cómo gestionar la situación. En este momento, Yang Jian estaba en un dilema. Debido a sus métodos contundentes al principio, la velocidad de avance de Yang Jian fue mucho más rápida que la de Yun Xiao. Incluso había completado el control de casi 1000 planetas. Sin embargo, los problemas continuaron surgiendo. Los distintos planetas resistieron y algunos planetas cayeron en el caos debido a la partida apresurada de sus superiores. Esto llevó a batallas a gran escala, que provocaron la muerte de un gran número de cultivadores. La galaxia entera cayó en un desastre. Tal como esperaba Lupin, la corte celestial no tenía ninguna credibilidad en los distintos planetas sin ninguna publicidad previa. Incluso si los cultivadores de la etapa inmortal fueran eliminados y la corte celestial enviara a funcionarios planetarios para administrarlos, el problema era que, por un lado, los funcionarios planetarios no entendían la situación en los planetas y, por otro lado, nadie los tomaba en serio. Incluso si los funcionarios del planeta tuvieran muchos aspectos mágicos, todavía les resultaba difícil controlar el colapso de la situación. Había algunos lugares donde la lucha no era algo que pudiera resolverse con unas pocas palabras. Sin embargo, cualquier funcionario planetario necesitaría una gran cantidad de personas para suprimir por la fuerza un planeta entero en una situación completamente desconocida. ¿Cómo podría Yang Jian tener tanta gente? También intentó enviar de regreso a la gente del planeta original. Esta vez la situación se volvió aún más interesante. Debido a que no hubo suficiente publicidad, esos cultivadores no confiaron mucho en Yang Jian y los demás desde el principio. Además, todos tenían resentimiento en sus corazones. Anuncios de Put Future. Incluso si regresaran, no estaban dispuestos a hacer lo mejor que pudieran. Especialmente cuando algunas personas regresaron y descubrieron que sus discípulos y nietos habían sufrido muchas bajas. ¿Cómo podrían hacerlo? Como tenían el poder en sus manos, se vengarían en privado. Algunos de los que se beneficiaron de ello también hablaron de boquilla sobre el funcionario del planeta y erradicaron en secreto la raíz del problema, ayudando a sus propias sectas a consolidar su poder. Hubo interminables batallas y caos. Yang Jian y el grupo de inmortales de la corte celestial estaban extremadamente ocupados. Por otro lado, aunque Yun Xiao entró a la ciudad un poco lentamente, al menos nada había salido mal hasta ahora. XT. Los distintos planetas piloto también buscaban publicidad. Bi Xiao corrió a la habitación de Yun Xiao con una cara llena de alegría y dijo como si estuviera presentando un tesoro.
Hermana mayor, escuché que Yang Jian se enojó nuevamente hoy y ejecutó directamente a un funcionario del planeta inmortal. Yun Xiao sabía que este tipo estaba constantemente investigando la situación en el dominio estelar del noroeste a través del universo del caos primordial. Sacudió la cabeza y dijo, es difícil decir qué está pasando ahora. Escuché que Yang Jian ya tomó el control de más de 1000 planetas. Es inevitable que ocurran algunos problemas. No hemos derribado ni un solo planeta de nuestro lado. Bish Yao dijo con una sonrisa. Es posible que no pueda caminar con paso firme incluso si camina rápido. Me temo que ese tipo ya se encuentra en un estado terrible. Yun Xiao, naturalmente, sabía que Bish Yao tenía razón. La ejecución de los funcionarios del planeta por parte de Yang Jian representó un problema muy importante. Era que la situación en este planeta estaba destinada a deteriorarse hasta un punto inimaginable. De lo contrario, Yang Jian no los habría matado directamente. Después de todo, incluso si los soldados y generales celestiales ordinarios no fueran verdaderos dioses, los verdaderos dioses de la corte celestial tenían que tener razones suficientes para ejecutarlos. De lo contrario, tendrían que enfrentarse a la persecución del emperador de Jade. Sin embargo, si mataran a su propia gente, causaría aún más problemas. En ese momento, Yang Jian miró fríamente a los funcionarios del planeta. Dijo con voz profunda, ya maté a Zhang Wu. Si os convirtierais en funcionarios del planeta, estaríais a cargo del mismo. No voy a dejar que hagas lo que quieras, ni que te conviertas en el emperador local. En tan solo unos pocos meses, he reclutado a la fuerza a cientos de hermosas cultivadoras para su disfrute. He permitido que los habitantes del planeta luchen y causen la muerte de innumerables vidas. Ahora que todo el planeta ha caído en el caos, guiaré a la gente para que lo suprima personalmente. Todos ustedes, recuerden esto. Si hay más personas como Zhang Wu, no me culpen por ser despiadado. La fría mirada de Yang Jian recorrió a las personas de abajo. Sabía que estas personas definitivamente no estarían convencidas y definitivamente habría personas que tendrían sus propios pensamientos. Pero no le quedó otra opción. La multitud se dispersó. Anuncios de Put Future. Los hermanos Mei avanzaron y Yuan Hong dijo en voz baja. Supremo, esos cientos de mujeres hermosas no fueron reclutadas por Zhang Wu. Se los dio otra persona. Así es, después de convertirse en funcionario del planeta, naturalmente habría innumerables personas tratando de ganarse el favor de él. El significado de Yuan Hong también fue muy claro. No se puede culpar completamente a Zhang Wu por este asunto. Yang Jian dijo con frialdad. Sé que alguien se los dio, pero como está en esa posición, no puede aceptar sus beneficios y luego brindarles apoyo. Si todo es así, ¿cómo no podría ser caótico? No me importa él. Mañana alguien acogerá a 10.000 mujeres hermosas. Entonces pasado mañana, alguien tratará mis órdenes como una tontería. Pero todavía es demasiado para ti destruir el alma de Zhang Wu. Hay muchas personas bajo su mando que tienen algunas ideas. Yuan Hong suspiró impotente. No digas demasiado. Un error es un error. En mi opinión, no hay lugar para errores. Yang Jian no tenía miedo de que esa gente se quejara. Solo tenía que hacer su trabajo. Sin embargo, tuvo que admitir que su situación actual era muy problemática. Bish Yao acababa de terminar de regodearse de su desgracia. Luego, escuchó que Lu Ping quería conocer a Yun Xiao. Después de invitar a Lu Ping a pasar, Lu Ping no perdió el tiempo y le contó directamente el propósito de este viaje. Señora Yun Xiao, el trabajo publicitario de Fengming Planet casi está terminado. Podemos proceder al siguiente paso. Desde el punto de vista de Lu Ping, había llegado el momento. Ahora que estas personas conocían el poder de la corte celestial, naturalmente obedecerían. Además, ya había discutido con Wang Xiaoqi y los demás sobre cómo lidiar con eso. Dado que ese era el caso, deberían tomar medidas. Yun Xiao inclinó la cabeza y miró a Lu Ping y preguntó con curiosidad. ¿Estás seguro de que no habrá ningún problema? Ella todavía era muy cautelosa. Lu Ping sonrió y dijo. No te preocupes. Ya hemos dicho lo que deberíamos decir. Las cosas que deberíamos hacer ya casi están hechas. Si seguimos retrasando, solo hará que tengan más ideas. Ahora es el momento adecuado. Al ver que Lu Ping tenía tanta confianza, Yun Xiao reflexionó por un momento y dijo. Entonces eso es todo. Pase lo que pase, el lado de Yang Jian ya había derribado más de 1000 planetas. Aunque actualmente estaban un poco desordenados, a medida que pasaba el tiempo, poco a poco se calmarían. No tendría sentido si su lado no tomara medidas. Al ver que Yun Xiao había aceptado, Lu Ping dijo con una sonrisa. Entonces me iré. Justo cuando estaba a punto de irse, Yun Xiao abrió la boca y dijo.
Espera. Lupin estaba un poco sorprendido. Miró a Yun Xiao y preguntó, ¿qué pasa? Creo que necesito contarte sobre la situación en el dominio estelar del noroeste estos días, dijo Yun Xiao mientras comenzaba a contarle lo que había sucedido. Después de terminar, miró a Lupin y dijo, creo que estas cosas también pueden considerarse una lección para nosotros. Entonces, quiero dejarles ver si hay alguna manera de evitar que nos sucedan situaciones similares. Lupin reflexionó por un momento y dijo con una sonrisa, ¿no lo dije antes? Elegimos a los funcionarios del planeta porque queríamos elegir a los inmortales de este planeta para hacerlo. Sin embargo, este título debe ser entregado a nuestro propio pueblo. Una vez que hay un problema con la administración de los funcionarios del planeta, podemos estar tranquilos para responsabilizarlos. Yang Jian estaba equivocado. Si permitiera que un cultivador de la corte celestial se convirtiera en el funcionario del planeta y un cultivador local fuera su subordinado, solo causaría que el funcionario del planeta quedara vacante y se convirtiera en un chivo expiatorio. El funcionario del planeta debe ser el responsable. Eso por sí solo no es suficiente. Es imposible que una sola persona tenga control total sobre la situación de todo el planeta. Sin embargo, los subordinados del funcionario planetario deben ser organizados por el propio funcionario planetario. No deben asignarse directamente. Solo entonces será más fácil para el funcionario del planeta reunir a algunos de su propio pueblo. Mientras difundimos las noticias en los distintos planetas, también debemos intentar recopilar la mayor cantidad de información posible. Entonces, deberíamos convertir en sus subordinados a algunas fuerzas hostiles o cultivadores que no tienen una buena relación con el funcionario del planeta. En primer lugar, deberían saber lo suficiente sobre el planeta y tener una fuente de información. En segundo lugar, si son hostiles o no tienen una buena relación con los funcionarios del planeta, no les ayudarán a encubrirlo. De esta manera, podemos evitar en gran medida la situación en la que los funcionarios del planeta estén a cargo. También deberíamos intentar recopilar la mayor cantidad de información posible. Entonces, deberíamos convertir en sus subordinados a algunas fuerzas hostiles o cultivadores que no tienen una buena relación con el funcionario del planeta. En primer lugar, deberían saber lo suficiente sobre el planeta y tener una fuente de información. En segundo lugar, si son hostiles o no tienen una buena relación con los funcionarios del planeta, no les ayudarán a encubrirlo. De esta manera, podemos evitar en gran medida la situación en la que los funcionarios del planeta estén a cargo. También deberíamos intentar recopilar la mayor cantidad de información posible. Entonces, deberíamos convertir en sus subordinados a algunas fuerzas hostiles o cultivadores que no tienen una buena relación con el funcionario del planeta. En primer lugar, deberían saber lo suficiente sobre el planeta y tener una fuente de información. En segundo lugar, si son hostiles o no tienen una buena relación con los funcionarios del planeta, no les ayudarán a encubrirlo. De esta manera, podemos evitar en gran medida la situación en la que los funcionarios del planeta estén a cargo. No les ayudarán a encubrirlo. De esta manera, podemos evitar en gran medida la situación en la que los funcionarios del planeta estén a cargo. No les ayudarán a encubrirlo. De esta manera, podemos evitar en gran medida la situación en la que los funcionarios del planeta estén a cargo. Las palabras de Lupin hicieron que Yun Xiao estuviera extremadamente satisfecho. Capítulo 370. Métodos respectivos, 1. En el pabellón de las escrituras, Wang Xiaoqi, Wang Xiliu y un miembro del clan Fénix estaban reunidos allí. Wang Xiaoqi dijo con voz profunda. Ya sellé todas sus bases de cultivo, pero su fuerza física no se ha reducido. Este pabellón de escrituras puede cubrir todo, por lo que debería poder ocultarlo. En cuanto a si se detectará o no más tarde y si este sello es útil o no, tendremos que intentarlo de nuevo. Lupin sabía que se avecinaba un gran cambio. En este momento, todos en Fengmin Planet también estaban esperando. Desde que Lupin anunció en la transmisión en vivo hace 7 días que los cultivadores por encima del escenario inmortal en el planeta Fengmin ascenderían en 7 días, todos quedaron estupefactos. El gran cambio estaba por llegar. Y Lupin, naturalmente, no quería que Wang Xiaoqi y los discípulos del clan Fénix de la secta se vieran obligados a ascender. Por supuesto, él tenía sus maneras. De hecho, Lupin creía que no solo él, sino también otros intentarían salir adelante. Sin embargo, dado que Yun Xiao dijo que era difícil resistirse a alguien por debajo del nivel de Gold Inmortal, era probable que la gente de Fengmin Planet no tuviera éxito con sus bases de cultivo. Por otro lado, por si acaso, Lupin se escondió deliberadamente en el pabellón de las escrituras con Wang Xiaoqi y los demás.
Era mediodía. De repente, las nubes en el cielo cambiaron. Lupin sabía que Yun Xiao había cambiado las reglas del cielo y la tierra. Este cambio no se debió a su alto nivel de cultivo, sino al poder que le otorgaron la corte celestial y el emperador de Jade. Al mismo tiempo, nubes oscuras cubrieron el cielo sobre las innumerables sectas del planeta Fengmin. Fue la tribulación celestial. Anuncios de Put Future. Leyendo en vivo XNOVEL. Por favor. Normalmente, después de que un cultivador trascendiera la etapa de tribulación, se volvería inmortal. Pero esta vez, fue nuevamente la tribulación celestial. Wiming estaba completamente preparado. Con un movimiento de su mano, 18 reliquias volaron y el cuenco de oro púrpura que tenía en la mano se abrió. Sin embargo, un rayo cayó del cielo. Wiming no sintió ninguna presión y la tribulación celestial se desvaneció en el aire. Sin embargo, no sabía que en un mar del planeta Fengmin, un hombre apuesto tenía una expresión fría. Miró las nubes de la tribulación en el cielo y dijo con desdén. Es solo una tribulación celestial, pero ya llegué al escenario del cielo inmortal. ¿Qué puede hacerme? Me gustaría ver cuáles son los llamados méritos del cielo y la tierra cuando me convierto en inmortal. El cuerpo de este hombre estaba lleno de ki demoníaco. Tan pronto como terminó de hablar, cayó un rayo tan grueso como un cubo. Aunque al dios de la corte celestial no le faltaron algunas personas que actuaron de manera perversa, no hubo personas que cometieran malas acciones. Yun Xiao y los demás no reclutaron cultivadores al azar por encima de la etapa inmortal. El poder de esta tribulación celestial provino del karma y el mérito del cuerpo de la persona que trascendió la tribulación. Por supuesto, esto no fue absoluto. Es posible que algunas personas hayan hecho algunas cosas malas, pero desde la perspectiva del Dao celestial, su karma era muy común. Incluso se podría decir que matar a más de 10 personas sonaba como un crimen imperdonable, pero si estaban peleando entre sí, entonces ese era el estándar del Dao celestial. Si no fuera el mismo tipo de lesión, el karma sería tan bajo que podría ignorarse. En esencia, cuando todos hicieron algo, en realidad hubo una deuda. El mérito y el karma negativo no requerían evidencia. Si lo hubo, lo hubo. Si no lo hubo, no lo hubo. Además, también existía el efecto de anularse mutuamente. En resumen, fue extremadamente complicado. Sin embargo, el hombre frente a él no tuvo tanta suerte. Había hecho muchas malas acciones y Dios sabe cuántas cosas que perjudicaron la armonía de los cielos. La violenta tribulación celestial destruyó todo el equipo mágico del hombre en un instante. Anuncios de Put Future. En el segundo siguiente, el mundo quedó en silencio. En otras palabras, si no fuera por este incidente, este tipo podría haber provocado una gran tormenta en el planeta Fengmin. Después de todo, ya había entrado en el escenario del cielo inmortal e incluso superó a los cultivadores del camino recto. Sin embargo, frente a la tribulación celestial, no tenía forma de resistir en absoluto. La tribulación celestial de la mayoría de los cultivadores en realidad no fue tan poderosa. Los cultivadores ortodoxos protegieron a los humanos, mataron bestias demoníacas y demonios y mantuvieron el funcionamiento de la sociedad. De hecho, todos tenían mérito. Lo mismo ocurrió con los demonios. ¿Matando gente? Eso no fue karma. El Dao celestial no era tan santo. La lucha entre todos los seres vivos era una ley natural. La lucha entre diferentes razas, así como la obtención de recursos, estaban dentro del rango permitido. Innumerables demonios también trascendieron con éxito sus tribulaciones. Todos los cultivadores que trascendieron con éxito sus tribulaciones sintieron una fuerza irresistible del espacio. Los succionó hacia el cielo. Pero en este momento, la secta de los 7 Fénix estaba extremadamente tranquila. No hubo ningún movimiento, ya sea la tribulación celestial o las nubes oscuras, no hubo nada. En el pabellón de las escrituras, Wang Xiaoqi y Lupin estaban hojeando sus teléfonos. En este momento, ya se habían expuesto muchas escenas de personas que trascendieron la tribulación y ascendieron. Después de todo, esto significaba que de ahora en adelante, el modelo de toda la secta cambiaría. Los inmortales ya no eran la mayor fuerza de combate. La fuerza de combate más alta del planeta Fengmin había cambiado a la etapa Mahayana. Sin embargo, aquellos en la etapa Mahayana pronto cruzarían a la etapa humano inmortal. XT. En otras palabras, si una secta tuviera un cultivador de la etapa Mahayana, entonces podrían proteger la secta a corto plazo, pero no por mucho tiempo. En comparación, la etapa de tribulación se había convertido en una fuerza de combate absolutamente de alto nivel. Mientras observaban a la gente ascender una por una, Lupin sonrió y dijo: así es. Nuestro plan parece estar funcionando en este momento.
No tenemos ninguna intención de desencadenar la tribulación celestial en el pabellón de las escrituras. Saldré y lo intentaré. Wang Shiliu estaba ansioso por intentarlo. Lupin asintió y dijo, ten cuidado. En este momento, Wang Xiaoqi había sellado su cultivo usando un método especial. Capítulo 371. Métodos respectivos, 2. Sin embargo, solo se puede decir que el efecto sobre la fuerza de batalla de Wang Shiliu es normal. Después de todo, su poderoso cuerpo físico todavía estaba allí. Regresar. Wang Xiaoqi agarró a Wang Shiliu, que estaba a punto de salir corriendo, y dijo fríamente, iré. En este momento, el grupo de discípulos del clan Fénix también sugirió que salieran. XT. Todos sabían que el primero en salir era el más peligroso. Una vez que dijeran que el sello era ineficaz o algo así, se verían obligados a ascender. Subdirector de secta, salgamos. Exactamente. Tienes un cuerpo de 10.000 inmortales de oro. Deberías permanecer en la secta. Saldré y lo intentaré, dijeron todos alborotados. Wang Xiaoqi no frunció el ceño y los reprendió. ¿Por qué están luchando? Si digo que iré, iré. Con mi cultivación, tengo una manera de lidiar con cualquier cosa que suceda. Con tu cultivación, si algo sucede afuera, ¿todavía no necesitas que actúe? Las palabras de Wang Xiaoqi calmaron a todos. Después de que terminó de hablar, salió directamente del pabellón de las escrituras. Y luego, siguió igual que antes. Los ojos de Lupin se entrecerraron levemente. La ventaja de ser el primero en hacer publicidad era, naturalmente, que podría estabilizar la situación, pero la desventaja era que definitivamente habría personas que pensarían en una forma de solucionarlo. Incluso se podría decir que había bastantes personas así. Leyendo en vivo XNOFL. Por favor. Sin embargo, si se analiza la situación general, la estabilidad era buena. En cuanto a los peces individuales que escaparon de la red, en realidad no importó. Para decirlo sin rodeos, estaba dispuesto a llamarse a sí mismo antepasado y proteger a la generación más joven. Además, tenía una manera de quedarse. Esa era su habilidad. En ese momento, en la secta Nube Azul, el patriarca Ziyun yacía en una plataforma. No estaba dispuesto a ascender. Por supuesto, en comparación con el sello de Wang Xiaoqi, el precio que tuvo que pagar fue aún más doloroso. Anuncios de Put Future. Su cuerpo físico ya había perdido toda su vitalidad. En ese momento, su alma divina estaba mirando al cielo. Al ver la tribulación celestial acumulándose en el cielo, comenzó a disipar la base de cultivo en su alma divina. Este tipo de disipación era irreversible. En otras palabras, estaba disipando sus muchos años de amargo cultivo. Patriarca, ya preparé un cuerpo. Es un clon hecho de tu cuerpo. Puedes ingresar en cualquier momento. El líder de la secta Nube Azul envió un cuerpo físico joven y animado. El desarrollo de la tecnología había mejorado mucho en este aspecto. Sin embargo, la posesión de un cultivador no puede ser ilimitada. Incluso si fuera un cuerpo clon inconsciente. Era solo que cuando la vida de uno llegara a su fin, usarían este método. La posesión fue en realidad un gran daño a los cimientos de un cultivador. Para decirlo en términos sencillos, era simplemente prolongar la vida. Una vez que un cultivador poseyera un cuerpo, tendría una gran cantidad de karma. El camino del cultivo sería aún más difícil. Si ese fuera el caso, sería más fácil para uno tener un demonio mental mientras se cultiva. En general, el camino del cultivo sería aún más difícil. En realidad, Lupin nunca había esperado que el patriarca de las sectas del estado de Qingzhou tuviera una resistencia tan fuerte a la ascensión. Preferiría disipar su fuerza vital y poseer a alguien más a quien cultivar, antes que quedarse. A medida que su base de cultivo se disipó, la tribulación celestial en el cielo se disipó lentamente. El alma de Ziyun se desanimó cada vez más y finalmente entró en el cuerpo joven. Cuando abrió los ojos, se llenaron de confusión. Suspiró. Sus 10.000 años de cultivo se habían desvanecido en la nada. Patriarca, ¿por qué haces esto? No hay nada de malo en aceptar el control de la corte celestial, dijo amargamente el líder de la secta. De hecho, no pensó mucho en la decisión del patriarca. La razón era muy sencilla. Los cultivadores de la etapa inmortal de las sectas no solo ascendieron. Después de que estas personas ascendieran, él sería el encargado de la secta. Él sería quien tomaría la decisión final en la secta. Sin embargo, el patriarca decidió pagar un precio enorme para quedarse. En su opinión, esto no solo hizo que el patriarca perdiera decenas de miles de años de cultivo, sino que también le dio una restricción adicional en la secta. El patriarca movió su cuerpo y dijo con indiferencia: no me gusta que otros me controlen. Cuando voy a la corte celestial, tengo que escuchar a los demás en todo.
¿Qué hay para mí ahí dentro? Aunque ahora perdí parte de mi cultivo, todavía es una oportunidad. Anuncios de Put Future. Oportunidad. ¿Qué oportunidad? El maestro de la secta Nube Azul estaba un poco confundido. Suspiró y dijo, ¿lo sabes? Mi cultivo en la etapa Tierra Inmortal no ha mejorado en 10.000 años. Durante muchos años me ha resultado difícil avanzar al siguiente nivel. He reflexionado sobre el motivo innumerables veces. Cuando se trata de talento, creo que soy un dragón entre los hombres. Cuando se trata de recursos, después de cultivarme, tuve innumerables encuentros fortuitos. Incluso fundé esta secta y la convertí en la secta más grande del estado. Es un tesoro natural que se puede obtener fácilmente. En lo que respecta a mi corazón Dao, me he estado cultivando de todo corazón y nunca he aflojado en lo más mínimo. Sin embargo, al final, sigue siendo lo mismo. Continuó con voz profunda. Por lo tanto, creo que el mayor problema todavía radica en la técnica de cultivo. En el camino de la cultivación, desde el comienzo de la etapa de refinación de Ki, he estado sentando las bases. Nací de un entorno humilde. En los primeros años, la técnica de cultivo era de baja calidad y mi base no era lo suficientemente sólida. Incluso si el grado de la técnica de cultivo aumentara, mi base aún no era lo suficientemente sólida. Las técnicas de cultivo determinan el límite último del cultivo. Mi cultivo actual es como un rascacielos construido sobre un pilar. Ya es un milagro haber llegado a este paso. Si quiero mejorar más, es imposible. Incluso si voy a la corte celestial y tengo el llamado mérito del cielo y la tierra, no creo que pueda cambiar demasiado. Se sintió impotente. Después de que te conviertas en el maestro de la secta, te dejaré los asuntos de la secta. Si no tienes ningún asunto importante, no me contactes. ¿Oh? ¿A quién quieres tomar como tu maestro? El líder de la secta estaba un poco confundido. Naturalmente, es la secta de los 7 Fénix. Los ojos del patriarca brillaron con una luz brillante cuando dijo, la secta de los 7 Fénix posee la técnica de cultivo de mayor grado en el planeta Fengmin. Poder ingresar sería extremadamente beneficioso para mí. El líder de la secta dijo vacilante. Los discípulos que aceptan están todos en la etapa de establecimiento de la fundación y superiores. No tienes ningún cultivo en este momento. Lo más importante es que la secta Divino Fénix de los 9 cielos de los 7 Fénix no habría descubierto ninguna pista, ¿verdad? Se dice que los objetos espirituales del cielo y la tierra tienen sentidos espirituales extremadamente agudos. Aunque has poseído un cuerpo y has reencarnado, todavía eres diferente de la gente común. Si otros te descubren, ¿qué debemos hacer? Jajaja. Has olvidado. Lupin dijo que todos los cultivadores por encima del nivel inmortal en el planeta Fengmin serán reclutados por la fuerza, incluidos los demonios. En este momento, el cultivo más alto en la secta de los 7 Fénix se encuentra en la etapa del alma naciente. ¿Cómo puedo ser visto por unos pocos mocosos en etapa de alma naciente? En la última prueba, aunque la secta 7 Fénix había demostrado su potencial, también había expuesto la actual falta de fuerza de la secta 7 Fénix. Para decirlo sin rodeos, ni siquiera pudieron reunir a 3 discípulos en la etapa del alma naciente. Esta fue la debilidad a corto plazo de la secta. Al oírlo decir esto, el líder de la secta se llenó de alegría. Bien, esta cosa vieja ya no estaba. Ya nadie podía darle órdenes. Al otro lado de la secta de los 7 Fénix, Wan Xiaoqi todavía estaba probando. Si ella actuara normalmente, de hecho no causaría ninguna tribulación celestial. Sus métodos seguían siendo eficaces. Inmediatamente, Wan Xiaoqi liberó un rastro de energía espiritual y, en un instante, el viento y las nubes se juntaron en el cielo. Wan Xiaoqi frunció el ceño y luego retiró su cultivo. Las nubes de la tribulación se dispersaron. Wan Xiaoqi intentó absorber la energía espiritual del cielo y la tierra nuevamente, pero esta vez estuvo bien y todo fue como de costumbre. Después de una ronda de pruebas, Wan Xiaoqi ingresó al pabellón de las escrituras. Ella les dijo a los discípulos. Recuerden, pueden cultivarse normalmente, pero si quieren pelear, no pueden traer ni siquiera un poquito de su base de cultivo. Si revelas tu base de cultivo, serás percibido. Una vez que aparezca la nube de la tribulación, a aquellos que se encuentran debajo de la etapa Gold Inmortal les resultará difícil escapar de la tribulación celestial. En ese momento, te verás obligado a ascender. Lupin se tocó la barbilla y empezó a pensar. En otras palabras, los cultivadores normales no podrían luchar incluso si estuvieran en el planeta original. Una vez que atacaran, serían descubiertos. En realidad, su influencia fue muy limitada.
Pero, de nuevo, incluso si estos discípulos de Fénix no usaran su cultivo, solo su fuerza física podría desatar una fuerza de batalla aterradora. Después de todo, su talento corporal estaba ahí. Después de reflexionar por un momento, Lupin le sonrió a Wang Xiaoqi y le dijo: está bien, esta vez no te preocupes. Los métodos son realmente efectivos. Solo ten cuidado y no te expongas. Tengo que ir a la casa de Yun Xiao para echar un vistazo. ¿Por qué? Lupin suspiró y dijo: muchas personas en el planeta Fengmin saben de su existencia. Puede que haya algunos que tengan una boca tacaña. Tenemos que encubrirlo. Capítulo 372. El rumbo de Yun Xiao. 1. Todos los cultivadores del planeta Fengmin ascendieron y, en el segundo siguiente, el espacio cambió. Cuando lo volvieron a ver, era una escena diferente. Todos estaban parados frente a una enorme plataforma. Había que decir que usando el poder espacial de la Osa Dorada Primordial y la autoridad del Emperador Imperial de la región estelar del sureste, Yun Xiao podía hacer muchas cosas que los cuasi santos ordinarios no podían. Esta plataforma era la plataforma de ascensión inmortal que Yun Xiao usó para conectar los diversos planetas en el dominio estelar del sureste. Desde el momento en que llegó aquí, Yun Xiao había comenzado a usar la Osa Dorada Primordial para construir pasillos espaciales con los distintos planetas. En comparación, aunque Yang Jian podría usar de manera similar la autoridad del Emperador Imperial para proteger a los inmortales y cultivadores de los planetas, permitiéndoles abandonar el planeta colectivamente, el resultado final fue solo llevarlos al cielo estrellado. Todavía era necesario enviar gente para controlarlos. Y después de una ascensión inmortal, los inmortales quedarían marcados con el Dao celestial. No habría restricciones cuando regresaran al planeta. Por eso el lado de Yang Jian era aún más caótico. En cuanto a Yun Xiao, permitirles ingresar al espacio que ella había creado resultó en que estas personas no pudieran regresar sin el permiso de Yun Xiao. Esto redujo en gran medida el problema. El grupo de cultivadores, tanto humanos como demonios, ahora estaban mezclados. Observaron su entorno. Leyendo en vivo XNOFL. Por favor. Vieron a Bi Xiao montando el Green Dipper con docenas de inmortales siguiéndola. Bi Xiao sonrió. Bienvenido al dominio estelar del sureste de la corte celestial. A partir de hoy, sois los inmortales de la corte celestial. Todos estaban preparados. Anuncios de Put Future. Naturalmente, no se sorprendieron. Bi Xiao y el grupo de inmortales emitieron una leve presión. Esto sorprendió aún más al grupo de cultivadores. Esto también fue algo que Lupin y Yun Xiao habían discutido de antemano. Tenían que hacerles saber lo poderosos que eran. Entonces, Bi Xiao comenzó a distribuir estos cultivadores de manera uniforme. Las docenas de inmortales que la rodeaban eran básicamente los líderes de los mayordomos. Ella dividió a todos los cultivadores del planeta Fengmin en manos de estas personas, y cuando se diera la vuelta, los distribuirían a los niveles inferiores. Serían incorporados a la organización y gestión de la corte celestial. Es posible que estas personas hayan tenido un alto estatus en el reino inferior, pero en la corte celestial, eran los soldados celestiales de nivel más bajo. Sin duda, sentirían una gran sensación de pérdida. Pero no podían hacer nada al respecto. Porque desde el principio hasta el final, en realidad no tuvieron lugar para resistir. Lo mismo ocurrió con Yang Jian. Aunque habría muchos problemas, los que sufrirían al final serían solo los cultivadores del reino inferior. Los que murieron más fueron también los cultivadores del reino inferior. En cuanto a los inmortales de las cortes celestiales, lo máximo que perderían sería el mérito. No es que no hubo bajas en la batalla, pero en comparación, hubo muchas menos. Después de llegar al mundo inmortal establecido por Yun Xiao, estas personas se dieron cuenta de que todavía había señal en sus teléfonos celulares. También enviaron todo tipo de números nuevos, diciendo que estaban completamente desconectados de la red en Fengmin Planet. No podían hacer nada. Todo aquí había sido reconstruido. La red interespacial no pudo comunicarse. Esto era algo que nadie podía cambiar excepto Hon Junio. Los actuales usuarios de Internet del mundo inmortal eran los inmortales de la corte celestial. Las funciones de entretenimiento de sus teléfonos móviles también prácticamente habían desaparecido. Solo quedaba la comodidad de la comunicación y algunas funciones básicas del hardware local. Para los cultivadores del reino inferior, todo debía adaptarse. Ziba-Isan fue asignado a un hombre musculoso. Anuncios de Put Future. Como un maníaco de batalla, Ziba-Isan había luchado 6 veces en 7 días, pero no había ganado una sola batalla. La mayoría de los oponentes con los que se enfrentó eran del mismo nivel que él.
En este momento, se dio cuenta de que su fuerza de batalla era mucho más débil que la de los cultivadores de la corte celestial en la misma etapa. No había nada que pudiera hacer al respecto. La mayoría de los inmortales de la corte celestial eran antiguos cultivadores con cuerpos poderosos y profundas técnicas de cultivo. Además, habían estado en la corte celestial durante muchos años. La pureza de sus bases de cultivo, la calidad de su verdadero ki y el nivel de sus técnicas de cultivo superaron con creces a los cultivadores del reino inferior. Si los cultivadores del reino inferior quisieran ganar, tendrían que tener una diferencia significativa en sus bases de cultivo. Por ejemplo, si un Eaven inmortal de 9º nivel luchaba contra un Eaven inmortal de 4º o 5º nivel, todavía había una posibilidad para esto. Sin embargo, también hubo beneficios. El musculoso líder de Ziba Isan casualmente le arrojó algunas técnicas inmortales. XT. Tu base de cultivo es demasiado baja, mixta e impura. Toma esta técnica y practícala bien. Dentro de unos miles de años, deberíamos poder ponernos al día. Si tienes el mérito del cielo y la tierra, podrás alcanzarlo aún más rápido. Maldita sea, dijo unos miles de años. Ziba Isan también sabía que como había hablado, tenía que escuchar. Aprendió la técnica de las artes marciales. Para los cultivadores de la corte celestial, una técnica de cultivo era una técnica de cultivo. Las diferencias eran casi las mismas, pero el dao que cultivaban era diferente. Sin embargo, cuando abrió la técnica de cultivo, quedó atónito. La exquisitez de la técnica de cultivo y la discusión sobre el dao del cultivo eran completamente incomparables con la técnica de cultivo que él cultivó. Ziba Isan miró la técnica de cultivo con codicia. Este tipo de beneficio estaba disponible para todos los cultivadores. Todos esperaban que sus subordinados fueran más fuertes y la técnica de cultivo no valía mucho en la corte celestial. Si estas cosas se colocaran en la antigüedad, serían bienes comunes y corrientes. Las verdaderamente valiosas fueron las artes divinas. Sin embargo, para estos cultivadores que acababan de ascender, ya eran lo suficientemente valiosos. Muchas personas ya habían experimentado los beneficios tangibles y su aversión a convertirse en un soldado celestial también había disminuido mucho. Cuando llegó Lupin, ya habían pasado 10 días. Cuando vio a Yun Xiao, ella era todo sonrisas. Se podría decir que el éxito de Fengmin Planet ya le había dado esperanzas. Después de todo, en general, Lupin había cumplido su pedido. Ella no usó demasiadas personas, por lo que estas personas aceptaron obedientemente el control sin ninguna perturbación. Capítulo 373. El rumbo de Yun Xiao, 2, traductor. Por lo tanto, todavía estaba muy satisfecha. Esta vez, se puede decir que Lu hizo una gran contribución. No tengo muchas cosas aquí. Solo tengo unas pocas pastillas medicinales que refiné yo mismo. Lu, no les hagas caso. Yun Xiao también había aprendido a ser inteligente ahora. Ya no le importaban los sentimientos y daba directamente los beneficios. Lupin estaba encantado. Él no se negó y los tomó. Dijo con una sonrisa. Señora Yun Xiao, gracias. Esto podría considerarse una pastilla inmortal, ¿verdad? Aunque no sabía qué efecto tendría, ya que Yun Xiao se lo había dado, no debería ser tan malo. Yun Xiao reflexionó por un momento y luego dijo. ¿Y tú? En este momento, eres el funcionario de Fengmin Planet. Si tiene alguna necesidad, puede elegir algunos de los cultivadores que han ascendido desde Fengmin Planet para ayudar a gobernar Fengmin Planet. En unos días, también le pediré a Yun Yin que establezca un enviado de patrulla para el planeta Fengmin. ¿Tiene algún cultivador que no tenga buenas relaciones con usted? Dímelo para que pueda dejar que los traiga. Lupin se quedó sin palabras. Lupin puso los ojos en blanco y dijo con una sonrisa. Realmente no tengo ninguna enemistad con estos tipos. Siempre he sido reacio a causar problemas, pero para ser honesto, tengo cierta enemistad con el clan León Loco de Ojos Púrpuras. Mucha gente lo sabe. Lupin no dijo quién era, pero Yun Xiao también preguntó. De hecho, después de que estas personas fueron a la corte celestial, Yun Xiao también encontró algunas personas a quienes preguntar sobre la situación de Lupin. Después de todo, ella no sabía mucho sobre Lupin. Lupin también supuso que ella haría esto. Lupin no dijo quién era la persona específica. Una vez que Zimui fue seleccionado, significó que tenía un espía en el inspector de patrulla. Al final, esto también fue una restricción para él. Aunque a partir de la situación actual, mientras no le pase nada importante al planeta Fengmin, no habrá ningún problema. Sin embargo, ¿qué podría decir después de eso? Yun Xiao miró a Lupin y preguntó. Lu, ¿tienes un compañero de cultivo ahora? Sí, respondió Lupin con sinceridad. Yun Xiao volvió a preguntar.
¿Pero por qué no vi a tu compañero de cultivo cuando ascendí esta vez? Anuncios de Put Future. Sus ojos estaban llenos de sonrisas. Lupin negó con la cabeza y dijo, ella tiene algo que hacer en casa y se fue del planeta Fengmin. No sé cuándo volverá. Veo. Si tenéis tiempo venid a verme juntos. Tengo mucha curiosidad por saber qué tipo de mujer es tu compañera de cultivo, dijo Yun Xiao como si estuviera bromeando. Lupin no sabía a qué se refería y solo pudo reír. De todos modos, había encontrado una excusa para encubrirlo. Además, Lupin había dejado cierto margen de maniobra. No sabía cuándo regresaría. En otras palabras, podría regresar en cualquier momento. Si realmente lo descubrían para entonces, podría tener una excusa para decirlo. En cuanto a elegir ayudar a administrar el planeta, Lupin realmente no planeaba elegir el lado humano. Para decirlo sin rodeos, todo estaba estable en Fengmin Planet en este momento. Al menos, el lado de la raza humana era así. Además, todavía existían las fuerzas de Fengjiu y Wang Xiaoqi. Incluso si algo realmente sucediera, aún podría estabilizarlo. Pero para la raza demoníaca, Lupin todavía necesitaba gente. Lo pensó por un momento, luego abrió la boca y dijo, señora Yun Xiao, acaba de decir que elegiría a la persona para administrar el planeta. Estoy bien con el lado de la raza humana. Puedo manejarlo yo mismo. Pero por parte de la raza demoníaca, quiero elegir personas que me ayuden. OMS. Zibaisan y Bai Xiangxian. Así es. Esta vez Bai Xiangxian había ascendido al cielo. Lupin tenía sus propias ideas para elegir a estas dos personas. Necesitaba a alguien que tuviera una voz relativamente fuerte en la raza demoníaca. También necesitaba un líder de una gran raza demoníaca, por lo que Zibaisan era muy adecuado. ¿Por qué él? En opinión de Lupin, Zibaisan no era muy inteligente. Además, había sufrido una pérdida en sus manos, por lo que era más fácil controlarlo. En cuanto a Bai Xiangxian, después de algunos encuentros, Lupin sintió que era más sensata. Esta zorra podría usarse como pieza de ajedrez para monitorear los movimientos de la raza demoníaca y contener a Zibaisan. Yun Xiao arqueó las cejas y sonrió. Recuerdo que dijiste que el clan León Loco de Ojos Púrpuras no se lleva bien contigo. ¿Por qué elegiste de nuevo a Zibaisan? Hasta donde yo sé, él es el líder del clan León Loco de Ojos Púrpuras, ¿verdad? Lupin sonrió y dijo, aunque no se lleva bien conmigo y tiene cierta enemistad conmigo, necesito la posición del clan León Loco de Ojos Púrpuras en la raza demoníaca del planeta Fengmin, así que realmente solo podría elegirlo. Lo principal es que ya he estado en contacto con este tipo antes. Aunque él está en un lado diferente al mío, todavía lo admiro mucho. Creo que mientras pueda dejar de lado sus prejuicios con el tiempo, debería ser un asistente muy capaz. Sí, los elogios fueron muy sentidos. Yun Xiao reflexionó por un momento, pero aún así estuvo de acuerdo. Al ver que no había nada más, Lupin se levantó y se despidió. Cuando se fue, salieron Qion Xiao y Bi Xiao. Bi Xiao preguntó con curiosidad. Hermana, ¿crees lo que dijo? ¿Qué quieres decir? ¿Es ese compañero de cultivo suyo? Yun Xiao sonrió y dijo. Por supuesto, no lo creo. Anuncios de Put Future. Ah. Entonces, ¿por qué no lo expusiste? Qion Xiao también tenía bastante curiosidad. Yun Xiao suspiró y dijo. Ese niño tiene una muy buena relación con San Wukong. Si está dispuesto, San Wukong naturalmente lo ayudará a evitar que su compañero de cultivo ascienda. Esto es muy fácil. Alternativamente, la base de cultivo de ese fénix es suficiente. Este tipo de cosas no es difícil de hacer. Pero debes saber que desde el momento en que ingresamos al dominio estelar del sureste, fue este niño quien nos dio la idea. También fue el primero en completar la misión publicitaria. A corto plazo todavía tendremos que confiar en él. Esta es una de las razones. En segundo lugar, en todo el dominio estelar del sureste, hay innumerables criaturas que no están dispuestas a ir a la corte celestial. Esto no se considera excesivo. Solo se puede decir que cada uno tiene sus propias aspiraciones. Ni siquiera tú y yo estábamos dispuestos a ascender a la divinidad en aquel entonces. Lupin puede ser considerado nuestro amigo. No hay necesidad de que nos peleemos por este pequeño asunto. Aunque su majestad dijo que quería controlar el universo entero, al final, esto es algo que no se puede hacer. Está bien siempre y cuando no causemos problemas deliberadamente y no afectemos la situación general. No es gran cosa. Había que decir que Yun Xiao era muy magnánimo. Respecto a este asunto, ella no se lo tomó en serio. Zibaisan se estaba cultivando cuando sonó su teléfono. Le dijo que se dirigiera al lugar de Yun Xiao.
Bai Xiangxian también recibió la noticia al mismo tiempo. Cuando los dos llegaron a la isla inmortal donde vivía Yun Xiao, vieron a Lupin. El guía dijo: el emperador imperial está ocupado con asuntos oficiales, por lo que no la conocerás. Este es el funcionario de Fengmin Planet, Lupin. El emperador imperial quiere que vayas con él. Escuche sus órdenes. Cuando escuchó esto, Zibaisan se sorprendió. Bai Xiangxian también abrió la boca sorprendida. Nadie esperaba que Lupin fuera en realidad el funcionario planetario de Fengmin. Después de ser reclutados por la corte celestial, los dos habían escuchado muchas cosas en los últimos días. Naturalmente, sabían que este funcionario planetario era el administrador de un planeta. Ahora, estos 30.000 soldados y generales celestiales tenían sus propios planes. Para decirlo sin rodeos, ya que estaban aquí, ¿quién no querría ser el líder? ¿Quién preferiría ser un funcionario planetario o un inspector? Aunque el inspector podría controlar al planeta oficial desde la perspectiva de la restricción, si estas personas tuvieran que elegir, todos elegirían al planeta oficial. Esto se debió a que el mérito del funcionario planetario definitivamente no era algo con lo que el inspector pudiera compararse. Sin embargo, la situación actual era que la mayoría de los funcionarios del planeta serían tomados por los cultivadores de este planeta. Por tanto, aunque tenían envidia, no tenían otra opción. Sin embargo, realmente no sabían que Lupin era en realidad un funcionario planetario de Fengmin Planet. Bai Xiangxian fue el primero en reaccionar. Dio un paso adelante y dijo con ternura: saludos, maestro de secta Lu. Lupin asintió y miró a Zibaisan. Él sonrió y dijo: viejo Zi, mucho tiempo sin verte. Te extraño mucho. XT. Zibaisan no dijo nada. Miró a Lupin y dijo con los dientes apretados: ¿qué quieres que haga? Lupin lo había engañado anteriormente y nunca lo había olvidado. Durante este período de tiempo, había sido el objetivo de la raza demoníaca. Lupin sonrió y dijo: ¿ustedes dos saben lo que hace un funcionario planetario? Sí, respondió rápidamente Bai Xiangxian. Un funcionario planetario es el administrador del planeta de la corte celestial. Lupin chasqueó los dedos, sonrió y dijo: así es. Así es. Actualmente, estoy a cargo de Fengmin Planet. Ustedes dos son los asistentes que he seleccionado. Puedes volver conmigo y estar a cargo de gestionar los asuntos de la raza demoníaca en Fengmin Planet. En pocas palabras, debes asegurar que la reciente paz y la transición de la raza demoníaca continúen. Dicho esto, miró a Zibaisan y dijo: ¿sí, vas o no? Si no vas, creo que el clan del elefante gigante de piedra, el clan del mono de fuego y otros clanes no son tan malos. Iré y les preguntaré nuevamente. No te preocupes, no te obligaré. ¿Cómo podría no estar de acuerdo? Si él no iba, el oponente iría. Cuando llegara ese momento, ¿qué pasaría con los descendientes de su clan? Zibaisan apretó los dientes y dijo: iré, capítulo 374. Méritos y beneficios. 1. En Fengmin Planet, Zibaisan, Bai Xiangxian y Lupin regresaron juntos. Sin embargo, esta vez, sus identidades eran completamente diferentes. En Fengmin Planet, Zibaisan y Bai Xiangxian siguieron a Lupin hasta la ciudad de Binai. El conjunto de protección de la ciudad no era nada para un gran demonio de este nivel. Seré el anfitrión hoy como bienvenida para ustedes dos. Después de todo, la raza demoníaca tendrá que depender de ti en el futuro. Aunque Lupin se había burlado de Zibaisan, no mostró ninguna arrogancia después de su regreso. Los tres pronto llegaron a un restaurante. Lupin fue reconocido tan pronto como entró. Después de todo, Lupin ahora era famoso. Maestro de secta Lu, ¿no ascendiste? ¿No estás también en la etapa inmortal? Preguntó sorprendido el dueño del restaurante. Había que saber que todavía estaba muy preocupado por este asunto. Anuncios de Put Future. Además, se podría decir que este asunto es bien conocido en Fengmin Planet debido al arduo trabajo de Lupin. Lupin también fue muy claro sobre este punto. Estiró un dedo y señaló la parte superior. Dijo en voz baja: tengo a alguien encima de mí. El dueño del restaurante lo entendió de inmediato. Dijo en voz baja: el maestro de secta Lu sigue siendo asombroso. Puede ir y venir cuando quiera. Por supuesto. Tengo que volver a menudo en el futuro, así que no hay necesidad de armar un escándalo. Lupin no tenía la intención de hacer que todos conocieran oficialmente su identidad como planeta. No había necesidad. Al menos por ahora no era necesario. En cuanto al futuro, dependería de la situación. Los tres llegaron rápidamente a la habitación privada. El jefe trajo el menú. Lupin ni siquiera lo miró. Hizo un gesto con la mano y dijo heroicamente:
Jefe, dame una ración de todos los platos de tu tienda. La situación actual era diferente a la del pasado. Ya no tenía que preocuparse por los dólares estrella. Además, ya fuera él o los dos grandes demonios, su apetito no sería demasiado pequeño. Por lo tanto, incluso si ordenaran más, no lo desperdiciarían. Después de que el jefe se fue, Lupin miró a las dos personas frente a él, sonrió y dijo: cuando regresen esta vez, ustedes dos se encargarán de la raza demoníaca. Haz tu mejor esfuerzo para no permitir que la raza demoníaca tenga un conflicto a gran escala. Lo más importante es que no puedes interferir directamente con los asuntos internos de la raza demoníaca. Bai Xiangxian y Ziba Yisan fruncieron el ceño al mismo tiempo. Ambos tenían la idea de buscar ganancias personales. Desde que regresaron, los expertos de cada raza ya se habían ido, por lo que tuvieron que pensar en formas de cuidar a su propia gente. Al final, cada uno tenía sus propios motivos egoístas. Lupin también sabía que incluso si lo dijera, estas dos personas aún se ocuparían de sus propias carreras en privado. Esto era extremadamente normal. Sin embargo, no podía no decirlo. Anuncios de Put Future. Si no lo dijera, tal vez estas dos personas tendrían que pensar en dejar que sus razas unifiquen la raza demoníaca. Definitivamente eso no era lo que Lupin quería ver. No es que Lupin no quisiera ver la unificación interna de la raza demoníaca. De hecho, la unificación o no tuvo mucho que ver con Lupin. Sin embargo, la situación actual estaba ahí. Los dos eran sus subordinados. Si querían unificar la raza demoníaca, la guerra era inevitable. En ese momento, las bajas definitivamente serían muchas. La resistencia y la represión definitivamente irían acompañadas de sufrimiento. Esto era completamente contrario al objetivo de Yun Xiao y Lupin de estabilizar la situación. Además, lo que hicieron estas dos personas definitivamente afectaría la capacidad de Lupin para obtener el mérito del cielo y la tierra. Al escuchar las palabras de Lupin, Ziba Yisan se mostró algo reacio. Dijo: si no me comunico con el clan, ¿cómo puedo saber la situación interna de los demonios? Incluso yo tengo que tomar prestado el poder del clan para comprender la situación interna de los demonios. Bai Xiangxian asintió y dijo: así es. Podemos tomar prestado el poder del clan. Si hay enemigos externos que intimidan a los miembros del clan, no podemos simplemente mirar. Lupin sonrió y dijo: es natural proteger al clan. Sin embargo, espero que puedas controlar el grado de esto. Sin embargo, debes hacer todo lo posible para no involucrarte en los asuntos diarios de los demonios. Simplemente no pienses en entrometerte en todo. Al final, no era realista ignorarlo todo. Dejando todo lo demás a un lado, ¿podría Lupin simplemente dejar ir la secta de los 7 Fénix? Incluso si pudiera hacerlo en la superficie, ¿realmente sería capaz de ver cómo mataban a los discípulos de la secta de los 7 Fénix cuando la secta se encontrara con un gran enemigo? Definitivamente era imposible. Lupin dejó de sonreír y dijo: no nos andemos con rodeos. Desde que regresaste, es natural que cuides de tus clanes. Sin embargo, no deseo que tu cuidado se convierta en la dependencia de tu raza de las otras razas. Si me entero de esto, te enviaré de regreso al mundo inmortal. Al escuchar esto, ambos rostros se pusieron solemnes. No fue fácil vivir en el mundo inmortal. Las personas que los rodeaban tenían niveles de cultivo más altos que ellos. Aunque tenían técnicas de cultivo y energía espiritual, todavía estaban controlados por otros. Eran los peces gordos de sus respectivos clanes. ¿Cómo podrían sentirse cómodos con tal diferencia? Tienes que saber que tengo poder absoluto para nombrarte y destituirte, así que no voy a discutirlo contigo. Te lo estoy informando. Si tiene alguna objeción, espere. No la aceptaré. Las últimas palabras de Lupin fueron un poco groseras. Era demasiado vago para perder demasiado tiempo discutiendo con estas dos personas. Ziba Yisan y Bai Xiangxian guardaron silencio por un momento, pero al final, aún así asintieron. Ellos están de acuerdo. En este momento, frente a Lupin, no tenían la capacidad de negociar. Al igual que lo que Lupin había dicho antes, no estaban dispuestos a hacerlo. Otros estaban dispuestos a hacerlo. Capítulo 375. Méritos y beneficios. 2. Lupin los reunió a los dos en un grupo y luego dijo: a partir de hoy, se recopilarán e informarán noticias importantes cada 10 noches. Una vez que la raza demoníaca muestre signos de un posible conflicto a gran escala, debes llamarme inmediatamente sin importar la hora que sea. Si no puedes contactarme, debes pensar en una manera de detenerlo. Después de eso, Lupin comenzó a charlar con ellos dos nuevamente. Luego comieron, bebieron y finalmente se fueron.
Después de que todo terminó, Lupin se paró en la entrada del restaurante y se frotó el espacio entre las cejas mientras los veía irse. De repente, el cuerpo de Lupin se puso rígido y de repente se enderezó. Justo ahora, una gran cantidad de mérito del cielo y la tierra surgió en el cuerpo de Lupin. Esto se debió a que había ayudado a Yun Xiao a hacer que los cultivadores del planeta Fengmin ascendieran sin ningún conflicto. Lupin estaba en la entrada del hotel y todo su cuerpo se tensó. Tenía la premonición de que podía entrar en el modo de epifanía en cualquier momento, y este sentimiento se hacía cada vez más fuerte. Este fue el beneficio directo de una gran cantidad de mérito del cielo y la tierra. Miró a su alrededor, eligió un hotel y entró corriendo. Cuando llegó a la recepción, la mujer que lo recibió tenía un rostro hermoso. Cuando vio a Lupin, quedó gratamente sorprendida. Maestro de secta Lupin. Después de todo, Lupin era una persona famosa. Consígueme una habitación. No sé cuánto tiempo estaré ahí. Nadie puede molestarme. Dijo Lupin con voz profunda. La sensación de entrar en una epifanía se hizo cada vez más intensa. La mujer quedó atónita. De hecho, este tipo de solicitud no era rara. A veces, los cultivadores inmortales necesitaban mucho tiempo para modificar algunas cosas. Entonces, ¿te gustaría abrir una sala de alquimia, una sala de cultivo o una sala de refinamiento? Nuestros precios son todos diferentes. Para los cultivadores definitivamente no existía una suite presidencial. Pero todavía quedaban habitaciones por horas. Una sala de cultivo. Lupin dio la respuesta. Luego, sacó una piedra espiritual y la colocó directamente en la recepción. Pon esto aquí primero. Si entro por mucho tiempo, usaré esto para pagar la tarifa de la habitación primero. Lupin tuvo la sensación de que esta vez, el tiempo que pasaría en reclusión no sería demasiado corto. Bueno. Luego, Lupin tomó la tarjeta de la habitación y subió las escaleras. Luego, tan pronto como entró en la habitación, Lupin entró en modo de cultivo. Esta vez, su sentimiento no estaba mal. El tiempo que pasó comprendiendo fue realmente muy largo. Afortunadamente, antes de entrar, le envió un mensaje a Wang Xiaoqi. Él le dijo que no se preocupara. Esta vez, cuando Lupin volvió a abrir los ojos, ya habían pasado 4 meses. Sus ojos brillaron intensamente y al momento siguiente volvieron a la normalidad. Esta vez, su cultivo no cambió mucho. Pero toda su persona era diferente. Su comprensión de su propio método de cultivo y su comprensión de su habilidad divina excedieron con creces su nivel habitual. En los últimos 4 meses, la comprensión continua de Lupin fue incluso más abundante que el tiempo que había dedicado a cultivar durante casi 20 años. Anuncios de Put Future. Durante este periodo de tiempo, su cultivo mejoró demasiado rápido. En tan solo unos años, había pasado de ser mortal a inmortal. Este salto no se consideró lento sin importar dónde se colocara. Esto también provocó que la base de Lupin no fuera lo suficientemente sólida. Esto fue especialmente cierto cuando se trataba de cultivar sus poderes divinos. No tuvo tiempo. Lupin en realidad no conocía muchos poderes divinos en este momento. Solo conocía a 2. Sin embargo, Lupin no tuvo tiempo para mejorarlos y cultivarlos pacientemente. El sistema tampoco le asignó ninguna tarea relacionada. Esto también provocó que el cultivo de poderes divinos de Lupin se estancara. Además, desde que ingresó a la etapa inmortal, la interfaz del sistema de Lupin había cambiado. Anfitrión. Lupin. Nivel 28. 1520, 5W. Posición actual. Maestro de secta de los 7 Fénix. Título. Guía de Sword Dao. Cultivo. Cuarto nivel de la etapa humana inmortal. Método de cultivo. Arte místico de las 9 revoluciones. Fuerza física. Inmortal, primer nivel. Poderes divinos. Montaña y río de un dedo, primer nivel. Mérito cósmico del cielo y la tierra, primer nivel. Talento. Fuerza inmensa, dragón de inundación espiritual, corazón de espada conato. La fuerza y la calidad de la energía espiritual original habían desaparecido por completo. Fue reemplazado por el cultivo. El grado detrás de la técnica de cultivo también había desaparecido. Solo se mantuvo la fuerza de la constitución. En cuanto al hechizo original, ya no se mostraba. Aunque Lupin todavía podía usarlo, debido a que el rango era demasiado bajo, le resultaba difícil mostrar completamente su fuerza actual. En cuanto a los poderes divinos, en realidad había una representación de competencia detrás de ellos. Actualmente, Lupin todavía estaba en el camino del principiante. Ahora podría mostrar algo de su poder. Se podría decir que Lupin había ganado mucho con esta epifanía. Este fue también uno de los beneficios de ser un subordinado de la corte celestial. Después de obtener mérito, pudo comprender la habilidad divina y el Dao más rápido.
Después de esta comprensión, Lupin incluso pudo sentir que su velocidad de cultivo era más rápida de lo habitual. Al abrir la puerta y salir de la habitación, Lupin se estiró. Esta vez, realmente experimentó lo que significaba no tener tiempo para cultivarse. El tiempo pasó en un instante. Este fue el tiempo más largo que pasó recluido en su vida. Mientras Lupin bajaba las escaleras, miró algunos mensajes en su teléfono. Los dos primeros eran de la raza demoníaca. Habían estado informando sin parar estos días. Sin embargo, ambos estaban solos en el chat grupal, por lo que Lupin no respondió. Los dos no pidieron demasiado. XT. De hecho, no fue gran cosa. Después de que el cultivador de la etapa inmortal se fue, la raza demoníaca no tenía ninguna intención de pelear entre ellos. Para la mayor parte de la raza demoníaca, la lucha siempre existió. Anuncios de Put Future. Incluso si los cultivadores de la etapa inmortal se fueran, el equilibrio de poder entre las razas no se rompería y las razas fuertes seguirían siendo fuertes. Nadie estaba seguro de que ganarían. Por supuesto, habría conflictos a pequeña escala. También habría matanzas, pero esto estaba dentro del rango normal. No era algo de lo que Lupin debiera preocuparse. Al ver que la situación era estable, Lupin se sintió aliviado. Mientras caminaba, hojeaba las noticias. Pronto, vio un nuevo artículo de tendencia. El maestro de la secta de los 7 Fénix, Lupin, salió de un hotel. ¿Cómo escapó de su ascensión? También hubo vídeos de vigilancia de Lupin entrando y saliendo del hotel en esta noticia. Era obvio que lo envió alguien del hotel. No esperaba que quedara expuesto tan pronto después de su partida. Esta noticia emocionó a todos. Porque hasta ahora, todos los expertos conocidos en la etapa inmortal en Fengmin Planet habían desaparecido. Esto era un hecho, pero Lupin había sobrevivido. Hubo otra persona que vio la noticia. El patriarca de la secta Nube Azur, Lee Qingyun. Había que decir que después de este periodo de tiempo, su cultivo había mejorado muy rápidamente y ya se había cultivado hasta la etapa de establecimiento de la fundación. Si estuviera dispuesto, con la base de la secta Nube Azur, podría llegar completamente a la etapa núcleo dorado o incluso superior en 4 meses. Pero cuando llegó a esta etapa, se detuvo. Porque cuando se recuperó hasta este punto, ya había alcanzado los estándares de la secta para reclutar discípulos. Según sus observaciones, la secta de los 7 Fénix no estaba dispuesta a reclutar expertos directamente al reclutar discípulos. En cambio, reclutaron principalmente discípulos de la etapa Foundation Establishment y Golden Core. Entre ellos, los discípulos de la etapa establecimiento de fundación tendían a ser más numerosos, mientras que los discípulos de la etapa núcleo dorado eran menos. Por lo tanto, dejó deliberadamente de actualizar. Era esperar a que la secta de los 7 Fénix volviera a reclutar discípulos. Sin embargo, lo que no esperaba era que Lupin reapareciera. Al mirar la figura de Lupin en su teléfono, su corazón estaba lleno de conflicto. ¿Por qué no ascendió? Lee Qingyun estaba muy desconcertado. Cuando se puso en contacto con Lupin anteriormente, estaba absolutamente seguro de que este tipo ya había llegado a la etapa inmortal. ¿Por qué no ascendió? Murió deliberadamente y perdió su base de cultivo. Solo al poseer el cuerpo clonado logró quedarse. ¿Por qué este Lupin se pavoneaba? Esto era algo que nunca podría entender. Una cosa era no entender, pero lo más importante es que si Lupin no hubiera ascendido, aún tendría que convertirse en discípulo de la secta de los 7 Fénix. ¿Se dejaría ver? Lee Qingyun estaba algo inseguro. Después de dudar un rato, finalmente se decidió. Se convertiría en discípulo. Desde que había llegado a esta etapa, no había forma de que pudiera retirarse. Además, pase lo que pase, se podría considerar que se lleva bien con Lupin. No hubo ningún conflicto profundo entre las dos partes. Incluso si realmente lo descubrieran, no había necesidad de que lo matara, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuándo volvería a reclutar discípulos la secta de los 7 Fénix? ¿Debería usar la puerta trasera? Capítulo 376. Cambio de cara, uno usando la puerta trasera. Fue una buena idea, pero tenían que tener algunas conexiones. ¿Cómo podría aceptarlo sin ningún motivo? Entonces, Gao Zhen, que estaba en la secta 7 Fénix, recibió una llamada telefónica. Este tipo estaba realmente amargado. Desde que le enseñaron una lección la última vez, se había vuelto mucho más obediente. Ya no se atrevía a actuar precipitadamente. Especialmente desde que el grupo de inmortales había ascendido, Wang Xiaoqi también se había vuelto mucho más discreto. Todos los asuntos dentro de la secta habían sido entregados a Meng Tingting y Lin Yuejin. Lupin, por otro lado, rara vez se involucraba. Esto se debió a que a Lupin no le gustaba que sus padres se involucraran en los asuntos diarios de la secta.
Después de todo, eran los padres del maestro de secta. Estaban a cargo de los asuntos diarios. Estaba bien si lo hacían bien. Si no les fue bien, a los demás les resultaría difícil decirlo. Si había un problema, no podían castigarlos. Esto no sería beneficioso para la secta. Pero los demás eran diferentes. Aunque por lo general tenían una relación cercana, a la hora de la verdad, no llegarían al extremo del favoritismo. Wang Xiaoqi conocía la situación actual y, por lo general, no mostraba su rostro frente a los discípulos. Incluso cuando se distribuían recursos, generalmente era a través de Lin Yuejin y Meng Tingting. Estas dos personas ahora tenían altos puntos de contribución a la secta. Entre ellos, Lin Yuejin fue nombrado anciano de la secta externa. Su cultivo también había aumentado bastante. Ella ya había alcanzado el 7º nivel de la etapa Golden Core. Esto era algo en lo que nunca antes se había atrevido a pensar. Anuncios de Put Future. El cultivo de Meng Tingting también había llegado a la etapa Golden Core. Aunque su cultivo no fue sobresaliente entre el grupo de discípulos, lo bueno fue que cuando ingresaron a la secta, ellos estaban a cargo de manejar los asuntos diarios. Por lo tanto, cuando otros los manejaban, ya tenían el hábito de obedecer. Sin embargo, para Gao Zhen, si no viera a Wang Xiaoqi, no tendría ninguna oportunidad. Además, desde la ascensión del planeta Fengning, Gao Zhen sintió que Wang Xiaoqi también debería haber ascendido. Su misión había terminado. Por lo tanto, recientemente, Gao Zhen estaba pensando en cómo podría convertirse en un discípulo interno de la secta. En general, el estándar para convertirse en un discípulo interno no era alto. XT. Un cultivo en la etapa Golden Core con suficientes puntos de contribución sería suficiente. Antes de que Gao Zhen fuera encarcelado, ya se encontraba en el 8º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Después de estar encarcelado durante un año, aunque tenía hambre, su cultivo aumentó mucho. Después de salir, obtuvo algunos recursos. Por lo tanto, su cultivo ya había llegado a la etapa Golden Core. Después de alcanzar la etapa Golden Core, comenzó a pensar en formas de obtener puntos de contribución a la secta. Comenzó a centrarse en las misiones de la secta. Había que decir que al observar las diversas recompensas de las misiones de la secta, así como los recursos y elementos por los que se podían canjear los puntos de contribución en el almacén de la secta, Gao Zhen todavía estaba muy motivado. Después de eso, se volvió adicto a las misiones de la secta y no pudo liberarse. Él olvidó temporalmente los asuntos de las mujeres. Este no era el caso. Gao Zhen acababa de completar una misión de la secta. Al ver que sus puntos de contribución habían alcanzado el umbral de los discípulos internos de la secta, acababa de salir del salón de misiones de la secta cuando recibió una llamada. La persona que llamó fue su padre. Gao Zhen, ¿cómo has estado recientemente? Su padre todavía estaba muy preocupado por él. Después de todo, su hijo había sufrido mucho, pero afortunadamente aún así fue liberado. Anuncios de Put Future. Gao Zhen sonrió y dijo: no está mal. No hablemos de otras cosas. La atmósfera y el entorno de cultivo en la secta 7 Fénix son mucho mejores que los de la secta Nube Azul. Por otro lado, el padre de Gao Zhen tosió violentamente. ¿Qué pasa, papá? ¿Estás enfermo? ¿Quieres que vuelva a verte? Gao Zhen estaba un poco preocupado. No es necesario, no es necesario. La expresión del padre de Gao Zhen era un poco incómoda. Después de todo, el actual maestro de secta de la secta Nube Azul estaba justo a su lado en este momento. Li Qingyun también estaba allí. Era solo que en este momento, el padre de Gao Zhen no conocía su identidad. Tampoco planeaba decirles su identidad. Para Li Qingyun, era necesario ocultar su identidad y tenía que reducir el riesgo de quedar expuesto. No, no, papá, déjame decirte, la misión de esta secta de los 7 Fénix es mucho mejor que la de la secta Nube Azul. Si no te sientes bien, puedo gastar algunos puntos de contribución e intercambiar algunas pastillas medicinales desde aquí. Es conveniente y rápido. Además, hay pastillas medicinales de todos los grados. Gao Zhen todavía era un poco filial. En ese momento, el padre de Gao Zhen quería llorar pero no tenía lágrimas. Vio que el rostro del maestro de la secta Nube Azul ya se había vuelto negro. Dijo ansiosamente: no me he sentido bien estos 2 días, pero ahora que nuestro maestro de secta ha venido a visitarme, me siento mucho mejor. Oh. Gao Zhen entendió lo que quería decir. En este momento, el maestro de secta de la secta Nube Azul dijo: Gao Zhen, hay algo que necesito que hagas ahora. Maestro de secta, por favor habla. Gao Zhen todavía no se atrevía a ser descuidado. Para decirlo sin rodeos, sus padres estaban en manos de la otra parte.
Además, si realmente expusiera el hecho de que era un espía de la secta Nube Azul, incluso si tuviera que retroceder 10.000 pasos. ¿Podría la secta de los 7 Fénix tolerarlo? Como la correa estaba en manos de otra persona, naturalmente tenía que ser obediente. Además, Gao Zhen todavía estaba levemente preocupado en su corazón. Tenía miedo de que el maestro de la secta Nube Azul le pidiera que regresara. Actualmente estaba en la secta de los 7 Fénix y su cultivo había mejorado muy rápidamente. Aunque estar encerrado era muy incómodo anteriormente, en circunstancias normales, la velocidad y el efecto de su cultivo fueron mucho más rápidos que cuando estaba en la secta Nube Azul. También había todo tipo de técnicas de cultivo y hechizos de grado SSS que la secta Nube Azul no tenía. Hablando de eso, realmente no estaba dispuesto a irse. Su mano que sostenía el teléfono estaba ligeramente pálida. El maestro de la secta Nube Azul dijo en voz baja. Es así. Hay un joven en mi clan que tiene un talento excelente. Originalmente quería unirse a la secta Nube Azul, pero siento que es muy peligroso para ti estar solo allí. Por lo tanto, quiero que él también se una a la secta de los 7 Fénix. Mira si hay alguna manera de permitirle unirse a la secta 7 Fénix.